Querida familia, ya estamos de nuevo por aquí. Esperemos saber si en junio o en este tiempo de verano podemos subir alguna cosa más. Hoy vengo a compartiros una charlita sobre un tema que a todos nos afecta y del cual poco se habla y para el cual no sé si nos preparan suficiente, aunque sabemos que la vida es la mejor maestra después del Espíritu Santo y de la Sagrada Escritura. La vida, el recorrido vital, es la que más nos va enseñando, a base de caídas, tropiezos, errores y vivencias. Pero bueno, hoy venimos a hablar de las crisis. Y alguien escucha esta palabra y ya, pues bueno, hay gente que empieza a ponerse nerviosa. Calma. Mirad, hoy, claro, es que como pasan crisis a todos los niveles, ¿no? Crisis mundial, crisis social, crisis política, crisis económica, crisis cultural, crisis antropológica, crisis familiar, crisis laboral, crisis personal, crisis existencial. Todas las crisis habidas y por haber en todos los ámbitos y niveles de nuestra existencia, pues bueno, van acaeciendo. Pero bueno, tranquilidad, que no las afrontamos solos. Mirad, yo tengo dos deseos, dos objetivos en esta charla. Lo primero es naturalizar las crisis, el poder verlas como algo natural y normal, incluso bueno y necesario de la vida misma. Pero bueno, hasta llegar a algo bueno y necesario habrá que escuchar unos minutos más, pero de momento como algo natural y normal de la vida humana. Y el segundo deseo que tengo, poder ofrecer algunas claves para poder vivirlas de la mejor manera posible. Yo me estoy sacando el doctorado en crisis humanas y en crisis vitales y en crisis de fe y en crisis de todo. Así que puedo, pues bueno, hablaros desde la experiencia. Yo hay muchas cosas de las que no entiendo, pero de fútbol, de pecados y de crisis entiendo un poquito, ¿no? Pues bueno, pues tengo este deseo, poder ofreceros alguna clave, hablaros desde la experiencia para ver si podemos vivirlas de la mejor manera posible. Porque mirad, las crisis son como las tormentas. Venir, vienen, pero podemos choparnos y pillar un constipado, una neumonía, o saber cómo refugiarnos y esperar a que pasen y saber cómo vivirlas, ¿no? Las crisis pues son como las tormentas, te puede venir una neumonía espiritual, porque vamos a hablar también de las crisis de fe, o podemos encontrar claves y armas y un refugio en el paraguas de la Iglesia y de la oración y de la providencia y del Señor para poder combatirlas. Ahora bien, antes de ver un poco en qué consisten las crisis, he puesto este título un poco sugerente para despertar, pues bueno, el deseo de que tú hiciera clic en este podcast y poder llevarte algo para tu vida espiritual. Antes de ver un poco en qué consiste o si es un fracaso o una oportunidad, antes vamos a hacer una premisa, vamos a hacer una distinción. Luego vamos a ver cómo las crisis, krinein, viene de este verbo, distinguir, separar. Por eso vamos a hacer una distinción de la mano de San Ignacio de Loyola, un maestro en vida espiritual y un maestro también en crisis, de fe y humanas. Entonces vamos a distinguir dos tipos de crisis, porque es verdad que si ahora yo os digo que las crisis son buenas, quizá me digas, entonces yo estoy en crisis de fe por culpa de mi pecado, o estoy en crisis matrimonial por culpa de una infidelidad, o porque he dejado de cuidar el amor. O la Iglesia en Alemania está en crisis porque se ha olvidado de que ese es el Espíritu Santo el que gobierna la Iglesia y no sus propios intereses o los criterios o la mentalidad o la ideología del mundo. O la Iglesia está en crisis porque ha olvidado que la importancia y la centralidad la tiene Jesucristo y no nuestros bien quedar ante el mundo, ¿no? Pues las crisis son buenas, ¿no? Vamos a distinguir porque hay dos tipos de crisis, las crisis negativas y las crisis positivas. Vamos de la mano de San Ignacio a ver cómo, lo digo porque a veces ponemos todo en el mismo saco y esto no ayuda para nada. Por eso vamos a aprender a discernir y a distinguir. San Ignacio habla de las crisis, de un tipo de crisis como fruto del pecado. Cuando uno está en desolación, a veces es porque, pues bueno, la misma dinámica de la vida espiritual, que es a veces como una montaña rusa, no tan intensa, sino que durante el tiempo uno va entrando en consolación o desolación, en tribulación y en paz, en bienestar espiritual, en tranquilidad y en crisis, en ponerlo todo en duda y en jaque. Pues bueno, él distingue como que las crisis negativas son fruto del pecado y las crisis positivas naturales necesarias como algo humano natural, fruto del discurrir de la vida misma, de la misma vida humana y espiritual. Entonces hay que distinguir, ¿no? Están las crisis como fruto del pecado y de la tibieza, descuido mi relación con Dios, me voy alejando de él, ¡pam!, crisis de fe, claro que sí.
Descuido el amor, hay una infidelidad en mi matrimonio, empiezo a tontear con otras mujeres o con otras chicas y estoy en un noviazgo y mi novia y mi mujer se enfadan. Crisis, pam, de relación. Pues claro que sí. Mi amiga me cuenta un secreto y al rato lo sabe medio Instagram, medio vecindario y medio pueblo. Crisis de amistad, pam, pues hombre. Pues claro, ¿veis? Las crisis en las relaciones, si son fruto de nuestro pecado, de nuestra mediocridad o de nuestra tibieza, pues bueno, pues son fruto de nuestro pecado. Y no hay más. Si yo estoy en una hoguera calentándome porque tengo frío, me alejo y me constipo, o me coge un catarro del 15, pues es porque me he alejado de la hoguera. Entonces, ¿cómo vencer las crisis fruto del pecado, las crisis negativas? Pues con la oración, cuidando las relaciones, no haciendo el tonto, intentando que la tibieza y la mediocridad no hagan mella, o si veo que he tenido una recaída, pues intentar levantarme cuanto antes. Pero bueno, estas crisis no son tan dramáticas. ¿Por qué? Porque sabes cuál es la causa, un pecado, una tibieza, un descuido, una mediocridad. Ahora bien, bueno, porque claro, al final esto es como una imagen, ¿no? Si hago algo mal, si estoy haciendo el tonto con la moto, voy a 180, voy sin casco y me la pego, pues toma, crisis cerebral. Pero bueno, sé que he hecho el tonto, que he ido a más velocidad, sin prevención, sin casco y me la pega, pues bueno, rectifico, aprendo y a seguir creciendo, ¿no? Ahora, aquí el tema son las crisis positivas, porque no es tan fácil combatirlas, o no es tan fácil interpretarlas, o no es tan fácil entenderlas, ¿no? Porque muchas veces nos viene como esa, pues bueno, esa frialdad en el corazón, ¿no? Todo va bien o aparentemente bien, ¿no? Y de repente, pues no tengo ganas de nada, no tengo ganas de rezar, de ir a misa, de ir a mi grupo de fe, no me encuentro bien, nada tiene sentido, ¿no? Como algo así, como una nebulosa, ¿no? Como una niebla que me envuelve, ¿no? No llega a ser tiniebla ni oscuridad, pero tampoco es la luz, es una niebla, es algo intermedio. Las relaciones se estancan, el amor pierde su brillo, su frescura, mi fe empieza a tambalearse, o la respuesta a mi vocación, pues empiezo a tener miedo, o la fidelidad, el fuego que tenía viviendo, ¿no? Pues este proyecto, este trabajo, mi vocación, mi consagración, el ministerio, parece que el fuego se apaga, ¿no? Hace unos meses hice un retiro, una convivencia, una adoración y ¡guau! Salí a tope, súper enchufado, voy a Cristo Rey, voy a convertirme, voy a cambiar y ahora, ¡puf! Y ahora un bajón, hice una peregrinación, tuve un encuentro fuerte con el Señor y salí diciendo que nunca más y ahora no tengo ganas de nada, ¿no? Y volvemos a las andadas. Y no es que haya hecho quizá nada malo, ¿no? Ni esta crisis es fruto de un pecado, ¿eh? O de una mediocridad así gordísima. Pues estas son las crisis positivas, las crisis que nos van a permitir crecer y por eso son buenas y necesarias. Estas crisis son de las que vamos a hablar un poco. Luego veremos cómo la escritura aparece en crisis fruto del pecado y crisis fruto de la misma vida, de la misma dinámica de la vida espiritual y humana que son de purificar y crecer. Purificar, madurar y crecer. Sería un buen resumen de la vida humana. Lo primero, vamos a hacer frente a esta realidad, las crisis. Es que la misma palabra ya nos pone nerviosos. Estoy en crisis, ay, pobrecito, y entramos ahí en un victimismo. Entonces, lo primero, vamos a naturalizarlas. Vamos a hacer un repaso a la vida humana, las fases del ser humano, de la vida humana misma, para que veamos que es algo normal y natural y que quizás has vivido ya un montón de crisis y ni te has dado cuenta, ¿no? Porque es verdad, esto de las crisis quizás es un poco dramático hablar de esto, pero mira, o todos hemos tenido alguna crisis, o todos la estamos pasando, o todos vamos a pasar alguna crisis. Y esto en todos los ámbitos o aspectos de nuestra vida. Tenemos crisis en el amor, en la amistad, en la familia, en el trabajo, en lo personal, en lo social, en lo económico, en lo político, en la fe. Pues bueno, desde esta tesis doctoral en crisis que yo voy viviendo también, pues bueno, vamos a ver qué sacamos de provecho. Esto es lo primero. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida va a base de crisis, ¿eh? Yo me acuerdo que en mi libro de biología de tercero de la ESO, en la primera página, tema 1, decía la vida humana. El ser humano es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Yo digo, bueno, yo añadiría, el ser humano es aquel que nace, tiene crisis, crece, tiene crisis, se reproduce, tiene crisis, o muchas crisis, y propaga las crisis porque vienen nuevos seres humanos al mundo y muere. Y yo no sé, espero que en el nicho no haya crisis, ¿no? Menos mal que luego está el cielo. Desde que nacemos hasta que morimos, ¿eh? Todos son crisis, nada más nacer, ¿qué crisis? Salir del seno materno, el impacto, con la vida real, lo bien que estábamos en el seno de mamá, lo bien y tranquilos que estábamos. Y nada más nacer, lo primero que hacemos es llorar, y más si el médico te da un golpe en el culo, ¿no? Ya nada más nacer, fijaos, lo primero que hacemos, nada más nacer me pegan y lloro, empezando así.
nos pegan al culo y lloramos, pues empezando así la historia, ¿qué esperamos que venga después, no? Pero es que luego vas creciendo y te caes y te tiras la comida encima y te haces caca encima o te electrocutas, ¿no? Cuando pones los dedos en el enchufe. Bueno, eso quizá no les pasa a todos. Yo no lo digo por mí, ¿eh? Pero es que luego nacen tus hermanos y crisis. Ah, ya no soy el favorito. Ay, cuando mi padre me miraba con los dos ojos, a mí. Ahora tiene un ojo con mi hermano, o un ojo y medio con mi hermano, o los dos ojos con mi hermana y a mí no me hace caso. Y llego al colegio y ya no soy el favorito de mi tutora, porque ha venido un niño que es más listo que yo, o que es más gracioso que yo, y ya no me hace caso. Ay, mi entrenador de fútbol, de verdad, cuando yo jugaba de titular, o nunca jugué de titular, de verdad, qué crisis, ¿no? Y luego viene la adolescencia. La primera gran crisis de la vida es la adolescencia. Un día bien, 4 mal. Un día feliz, un mes triste. No sé quién soy, no sé qué hago aquí, mi cuerpo va por un lado, mi voz va por otro, no me entiendo. Vivir aquí en un mundo de mayores, empiezo a sentir cosas que antes no me controlo, las hormonas, los bikinis en verano, madre mía, qué crisis. La adolescencia, la crisis más dura y la más duradera, porque a algunos les llega hasta los 40, a los 50. Bendita adolescencia, ¿no? Pero es que luego llegas a la juventud, estos años, pues bueno, jóvenes, y los estudios, y las notas, y la carrera, y me paso otra carrera, y ya voy por la 4ª carrera, y no he terminado la primera, y luego el TFG, y el TFM, y el TFH, y el TFQ, y otro, y de qué trabajo, y en España no hay trabajo, y por dónde tiro, y qué voy a hacer, y qué notas me piden para entrar en la universidad, y el selectivo, los que habéis terminado estos días, y la primera novia, seria, y parece que no era tan serio como me esperaba, y la segunda novia, y la cuarta, y la quinta, y cuál es mi vocación, y yo qué hago en este mundo. Y ser joven, pues bueno, sí, te vas de fiesta y te emborrachas y te puedes evadir, pero el día a día tiene sus crisis y sus incertidumbres y sus preguntas. Pero es que uno luego llega a la vida adulta, ¿eh? Y dice, por fin, ya estoy asentado, ya me he integrado conmigo mismo, ya me estoy desarrollando, alcanzando la mejor versión de mí mismo. Y luego viene el trabajo, y la casa, y la familia, y las facturas, y los hijos, y las primeras canas, y qué caros están los pañales, y madre mía, ya tengo 40 años, la crisis de los 40. ¿Y qué he hecho con mi vida? ¿Cuánta gente mira a la mitad de su vida, mira hacia atrás? ¿Y qué he hecho con mi vida? Nada. ¿Y qué me queda por hacer? Mucho. ¿Y cuántas ganas tengo de hacer? Casi nada, ¿no? Y uno mira su vida y dice, ¿qué estoy haciendo, no? La estoy malgastando. ¿Cuánta gente a los 40 años, la nueva juventud o la segunda juventud, volver a empezar? Y otra pareja, y otro matrimonio, y otra casa, y otra carrera, y otro no sé qué, y la ropa, y ahora no sé qué, y ahora cambio de... No sé, tantas cosas, ¿no? Luego uno llega al siglo de oro de la vida humana, en los años 50, 60, y ve que las canas van a más, y las arrugas, y la fatiga, y las fuerzas empiezan a irse, y alguna tecla se dispara, alguna enfermedad, alguna decepción en el trabajo, en la familia, alguna crisis fuerte matrimonial. Y uno llega, pues bueno, a esa y dices, uff, y al final uno llega a la ancianidad y está ahí en el tiempo de descuento, como yo le digo a mis abuelitas, y uno dice, árbitro, 5 minutos más, ¿no? Uno mira para atrás y dice, madre mía, 3/4 de mi vida, y se acerca la muerte, y ya se van disparando todas las teclas, ¿no? Y viene la soledad y la enfermedad más duramente, y los duelos que hemos ido viviendo, ¿no? Perdón por caricaturizarlo, pero es que la vida es así. No es que sea solo sufrir, llorar y pasarlo mal. La vida es preciosa, bendita y bendecida. Pero es verdad que en todas las etapas vitales tenemos crisis y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y he hecho un resumen, ¿no? Imaginaos, y con el resumen ya hemos tenido bastante. Pero bueno, las crisis van a venir, no os asustéis, ¿no? Lo mejor es aprender a vivirlas, como las tormentas. Y uno ve la vida humana y dice, bueno, vamos a ir a la Biblia, a la historia de la salvación, esa historia ideal donde la gente no sufre ni lo pasa mal y tiene crisis, donde con Dios todo es posible y no se pasa uno momentos duros y tragos amargos. Y uno va leyendo la Biblia, lo cual os invito a hacer, y ve la historia de los personajes bíblicos, que no son leyendas, sino son históricas, y se da cuenta de que la Biblia es más real y más realista de lo que uno se piensa, ¿no? Y la historia es verdad que empieza genial, con la creación, con el paraíso, todo fenomenal, Adán y Eva con el Señor, caminando a la hora de la brisa, con la intimidad, con la comunión, pero empieza a liarse la cosa. Y la primera gran crisis está ya fruto del pecado. El pecado original, dudan del amor de Dios, rechazan la relación íntima y preciosa que tenían con Él y todo se rompe. Y todas nuestras crisis fruto del pecado son consecuencia
de esta crisis matrimonial, se acusan entre ellos, se tiran, ¿no?, los cuchillos, crisis con la creación, crisis los hijos, ¿no?, entre ellos Adán y Eva, Caín y Abel, y luego cuando llega el tiempo de Noé, hay una maldad en el mundo que Dios quiere purificar la historia, ¿no veis? Que la ruptura y la crisis va increciendo. Por eso en la nueva creación, en la vida eterna no habrá crisis, dice San Juan en el Apocalipsis. Allí no habrá ni luto, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Y podemos añadir ni crisis, porque ya estaremos en la plenitud plena, en la plena plenitud. Y la historia sigue, ¿no? Y vamos a ver crisis, es verdad que hay crisis fruto del pecado, de Adán y Eva, de Caín y Abel, pero oye, los personajes bélicos también tienen su crisis. Noé tiene una crisis. Cuando Dios le pide que antes del diluvio construya un arca, todos se burlarían de él, dirán, este tío está loco. Quizá no me pensaría que estaba perdiendo el tiempo fiándose de Dios, como tú muchas veces en tu vocación, o como tú muchas veces en el sí quiero que has dicho para siempre, o como tú muchas veces en el trabajo, cuando fiarte de Dios y transformar tu vida y tener signos concretos de conversión te lleva a que la gente se burle de ti, o que no te entienda, o te dejen solo, o seas el raro de tu familia, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos crisis también en nuestra fe y en nuestras relaciones, ¿no?, por ser fieles a Dios? La crisis de Abraham, sal de tu tierra a estas alturas, ya en la ancianidad, sin silla de ruedas, vete a Canaán. La crisis de fe, cuando Dios le pide que Dios sacrifique a Isaac. Abraham estaba obedeciendo a Dios, le estaba haciendo caso, estaba siguiendo su camino, su voluntad, pero Dios le pide todo. Y ahora me entra en crisis, y Dios, ¿qué pensaría Abraham de Dios? Dios viene a quitarme todo, juega con sus promesas, me promete, me da y luego me quita, me habla un día y está 3 días pasando de mí. O luego la crisis de Isaac, cuando ve a sus 2 hijos pelearse por la primogenitura, Jacob y Esaú. O cuando Jacob y su mujer le engañan, ¿no?, su hijo pequeño y su mujer le engañan para que le dé la bendición del primogénito. La crisis de Jacob con Dios, aquella noche preciosa en la que Jacob lucha con Dios y queda herido en la pierna porque no quería aceptar el plan de Dios para su vida, ¿no? Como tantas veces nosotros no queremos aceptar la voluntad o la vocación que Dios tiene para nosotros. José, vendido por sus hermanos, crisis al canto. Moisés, crisis existencial, cuando él es hebreo, crece cuando ya es criado en el palacio del faraón, como un egipcio, una crisis de identidad fuerte la de Moisés, mata a un egipcio, huye, es un fugitivo, en busca de su identidad. ¿Quién soy y qué hago aquí? La crisis de enfrentarse al faraón, siendo tartamudo, cuando Dios le llama, ¿no?, desde la zarza y le envía a liberar al pueblo. O todo lo que tiene que aguantar en el desierto del pueblo de Israel, madre mía. Y llegas a la tierra prometida y no entras porque dudaste de Dios, ¿no?, aguantando a estos pelmas toda la historia de la salvación, todo el desierto. Y luego llegas a la tierra prometida y no entras. La crisis del rey David, cuando Saúl quiere matarlo, porque Dios ha elegido a David, ¿no?, por la idolatría y la infidelidad de Saúl. O la crisis de pecado de David, cuando es infiel con Betsabé, comete adulterio. O la crisis del pueblo de Israel, cuando es deportado a Babilonia por caer en la idolatría. La crisis de los profetas, que el pueblo, son enviados al pueblo a hablar en nombre de Dios, no les escuchan, los llaman locos, exagerados, profetas de calamidades, los matan a todos. Fíjate, el Señor llama a los profetas y los matan a todos, ni uno se salva. Bien, y uno llega al Nuevo Testamento, después de este Antiguo Testamento tan oscuro y tan trágico y donde todo es malo, ¿no?, que mucha gente dice, uno llega a la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en Gálatas, hablando del Nuevo Testamento, de cuando Jesucristo se encarna, y uno dice, bueno, la primera temporada del Antiguo Testamento ha estado chunga la cosa, ahora seguro que todo va a ir mejor. Y todo empieza con un embarazo inesperado, por obra del Espíritu Santo. María es verdad que no tiene crisis, porque es concebida sin pecado. Pero bueno, la crisis que se genera a su alrededor, la gente del pueblo que no entendería, ella se fía de Dios absolutamente. Pero José duda de sí mismo, duda de si entra o no en el plan de Dios. José tiene una crisis de fe, una noche oscura en la fe. Si será capaz, si podrá estar a la altura, no duda de María o de su fidelidad, como pude decir en otro podcast que hice. Cierro cuña publicitaria por si quieres escucharlo. San José duda de si podrá estar a la altura del plan de Dios. O la Sagrada Familia, dando a luz en un portal, entre animales, ni una casita, ¿no? Luego huye porque Herodes te quiere matar y te persigue, huye, emigra a Egipto. Luego vuelve, ¿no?, en Egipto, lo que se encontrarían a la intemperie. Emigrantes en Egipto, pues sin ninguna comodidad, sin ninguna tranquilidad, ¿no? Las crisis de los apóstoles, cuando el Señor les llama a dejarlo todo, decisión dura.
los que nos hemos tenido que enfrentar con esto, ¿no? O cuando no entienden lo que dice, cuando le niegan, cuando huyen el Viernes Santo, ¿no? Cuando ven fracasar a su maestro en la cruz, la crisis más dura, después de la adolescencia, la crisis de Viernes Santo, Domingo de Resurrección, cuando pensaron que todas sus esperanzas se habían desvanecido, ¿no? Cuando esperaban en aquel maestro, pero que lo han matado en la cruz. Menos mal que la resurrección lo arregla todo, ¿no? Pero luego seguirá, la Iglesia empieza y nace en una crisis. La Iglesia nace entre persecuciones. Todos los apóstoles mueren, mártires, menos San Juan, que tenía que escribir el Evangelio y el Apocalipsis. Pero luego uno ve la historia de la Iglesia y la cosa sigue. Los santos padres de los primeros siglos, hermanos, exiliados, desterrados, torturados, tantos mártires. O los santos místicos en su noche oscura, de no ver ni sentir a Dios. Santa Teresa de Jesús, 15 años, sin ninguna mariposa espiritual en la oración, sin ninguna consolación, sin ningún gusto, que iba a rezar y no tenía ganas y no sentía nada. O San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, la noche oscura de San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Calcuta, entregada a los leprosos, a los pobres y a los más hechos basura, Calcuta en la India, y muchos años también sin experimentar ningún consuelo en la oración, ¿no? San Ignacio de Loyola, una crisis en la cárcel de la Inquisición. San Francisco Javier, pégate la paliza de irte a evangelizar el Japón, el Asia, te quedas a las puertas de China y mueres solo, ahí tirado en las puertas de China de un constipado. Pobre San Francisco Javier. San Juan Pablo II, perseguido y espiado por el comunismo, un atentado. Bien, resumiendo, ¿no? Que aquí podríamos seguir, pero ¿qué queremos nosotros? ¿Qué esperas tú? Viendo el proceso mismo de la vida humana, viendo la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, los personajes bíblicos, los apóstoles, la vida de la Iglesia, de los santos, de los mártires, de tantos místicos, ¿qué esperamos, no? Toda la Biblia y toda la historia de la Iglesia está llena de crisis, y aquí seguimos, en pie, dando guerra, ¿no? Por eso, ¿qué es la crisis? ¿Un fracaso o una oportunidad? Después de hacer un repaso y de naturalizar las crisis, muchas veces pensamos que las crisis son un fracaso, ¿no? Lo primero que nos viene es que siento en crisis es porque he hecho algo mal, ¿no? Pero no tiene por qué. Crisis, la etimología de la palabra crisis es muy iluminadora. Crisis viene del verbo krinein, que significa separar, decidir. Crisis no significa fracaso, desastre o mal absoluto. Crisis viene del griego krinein, que significa separar, decidir. La raíz del verbo krinein viene de krei, que significa cortar, separar, distinguir. De hecho, es curioso, aquí abro un paréntesis, cuando en el Génesis dice que Dios crea, es escrito en hebreo y luego se traduce al griego y de ahí al latín y de ahí al español y a las lenguas vernáculas. Cuando Dios dice que va creando, dice, y Dios separó la luz de la oscuridad, lo seco de lo mojado, las aguas del cielo de las aguas de arriba de las aguas de abajo, los animales según su especie, delimitó, ¿no?, lo seco de lo húmedo, tal. Dios crea a partir de separaciones, a base de crisis. La palabra que se utiliza es krinein. Dios va separando, va distinguiendo y así crea, pone orden. Si tú estás en un caos, en una crisis, se te está llamando, se te está invitando a, como Dios, a poner orden, armonía, luz, hacer de ese caos un paraíso, hacer de ese caos absoluto un Edén en el que puedas habitar y ser fecundo, porque la crisis te bloquea y no te deja ser fecundo, porque tu mayor vocación es ser santo, y el santo es el que es fecundo, y el que fecunda la historia con su fe y con su entrega y con su testimonio, ¿no?, siendo testigo vivo del Evangelio y de Jesucristo. Por eso, ante una crisis o un caos, podemos dos cosas: bloquearnos, quejarnos, maldecir, o pararnos a analizar lo que os decía. Cuando decimos que una persona es crítica, ¿no?, la crisis permite separar, distinguir lo que sobra de lo esencial, distinguir lo de arriba de lo de abajo, distinguir lo oscuro de lo luminoso, distinguir con lo que me quedo con lo que no es para mí, distinguir con lo que es esencial o con lo que es una carga. Ahora veremos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Cuando decimos que una persona es crítica, puede ser que sea negativo. Crítica es que juzga y murmura negativamente, pero no tiene por qué. Una persona crítica es una persona que analiza lo que ocurre. Una persona que no se cree lo primero que ve o escucha, no una persona crédula que se cree lo primero que le dicen, que no se conforma con la primera apariencia. Una persona crítica es la persona que analiza. Una persona que vive una crisis es una persona que tiene un momento, una oportunidad para analizar lo que ha pasado. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Y antes de preguntarme qué he hecho mal, pregúntate,
Dios, ¿qué palabra me está dando en esta crisis? En mi crisis matrimonial. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí? ¿Qué promesa de mi matrimonio no estoy cumpliendo? ¿Qué cosas o qué parásitos o qué quistes o qué tumores se han ido añadiendo en nuestra relación matrimonial o familiar, relación con mis hijos o con mis hermanos o con mis tíos o con mis abuelos o con mis suegros? ¿Qué cosas sobran? Por eso estamos en crisis, porque es un momento de analizar, de separar, de distinguir con lo que me quedo y lo que no. Lo que te queda es lo esencial, será un fermento, una semilla para una mayor madurez, para una mayor fecundidad. Las serpientes o las mariposas van mudando de piel. Antes de ser mariposa tienes que ser un capullo. Y es una crisis, es un cambio, es una distinción, una madurez. Por eso yo te invito a que antes de preguntarles qué has hecho mal, pregúntate qué paso, qué transformación, qué crecimiento, qué madurez te está invitando Dios. Es una oportunidad para crecer, ¿no? A todo sarmiento que da fruto, dice Jesús en el Evangelio, no dice el Señor le castiga por dar fruto, el Señor lo maldice por dar fruto, el Señor le dice qué mal lo has hecho, ¿no? A todo sarmiento que va dando fruto, acordémonos de las crisis positivas, las crisis fruto del pecado, uno se confiesa, se levanta, se pone en camino de conversión y a seguir creciendo. Pero las crisis que vienen, porque nos sobrevienen, porque el dinamismo de la vida es este: crecer, dar fruto, crisis, madurar, purificar, dar más fruto, crisis, crecer, purificar, madurar, dar fruto, crisis. Si tú te quedas en la primera crisis bloqueado, te vuelves estéril. Si dejas las aguas estancadas, se pudren, huelen mal, no riegan tu vida y la vida de los demás. Si ante una primera crisis o ante una primera poda, tú cuando podas un árbol, podas una palmera, llora, sangra, duele, sufre, pero sabe que el crecimiento de la vid, el crecimiento de las ramas, de los sarmientos va a ser mayor, va a ser un fruto mayor. La crisis es una oportunidad para crecer, madurar, purificar y dar más fruto. Esta es la finalidad. Porque si la pregunta de tu vida es ¿qué tengo que hacer para estar más a gusto? Si el objetivo de tu vida es no sufrir, si la pregunta crucial de tu vida es ¿qué hacer para vivir el mayor bienestar emocional, sentimental, vocacional, ministerial, matrimonial, familiar? Pues chico, vas a ser estéril. ¿Por qué? Porque uno es fecundo a base de podas y de madurez. ¿Por qué? Porque nos buscamos a nosotros mismos y vivimos para nosotros mismos. Y hemos de vivir para Cristo y para la Iglesia y para el mundo. Si la pregunta de tu vida es ¿cómo puedo ser más fecundo? Yo te invitaría a que cada crisis que te venga la analices, la lleves a la oración, la puedas discernir acompañado por un director espiritual, en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en la iglesia, en la vida misma de los santos, para poder ser fecundo. Las crisis vienen para purificar, para crecer y para volver a lo esencial. Y termino. Hay muchas veces que en nuestra vida hay cosas que no entendemos, ¿no? Nuestras historias, creemos en la providencia de Dios. Pero nuestra historia es como las mejores películas, ¿no? Que hay preguntas que no se resuelven hasta el final de la película. Uno, cuando una serie de repente ve en el capítulo 2 una escena y aquello que parecía muy bien y muy tranquilo se empieza a complicar. Y el problema de la escena 2 no se resuelve hasta la escena 8. Y la pregunta que aparece en el capítulo 4 no se resuelve hasta la temporada 22, ¿me explico? Entonces, deja que el guionista, que la serie, que el director, que ha diseñado todo y todo tiene sentido y todo tiene lógica y las cosas se van a ir revelando, desvelando y solucionando a medida que la serie avanza, deja que te vengan dadas, que se muestren. Si viene el capítulo 2 y por una pregunta, un comentario de un actor o una escena que no entiendes, un problema que aparece así, a la yugular y te bloqueas porque tu mente no lo entiende y chapas la serie y te la pierdes. Si perseveras, si sigues la película, si te dejas sorprender por el guión, por el director, por el que ha escrito esta obra, que la sabe mejor que tú y que tu razón orgullosa y soberbia y muy pequeñita, insignificante, y aprovecho para darle zasca a nuestra razón orgullosa y soberbia, disfrutarás de la serie. Hay cosas que en tu vida las entenderás más tarde o en el cielo. Hay preguntas que se resolverán no dentro de 3 minutos, ni el chat GPT te lo va a resolver, sino que se resolverán pues dentro de unos meses o unos años. Hay escenas o episodios de tu vida, capítulos, quizá oscuros, enrevesados, contradictorios, que quizá entiendes cuando acabe la serie. Por eso ánimo, estamos en manos del mejor guionista y director, que es Jesucristo, ¿no? Que es el Padre, que es el Espíritu Santo, que en su providencia han diseñado esta historia, no para que la juzgues negativamente o para que te bloquees o para que la soportes, sino para que la disfrutes. Por eso ánimo. Las crisis son buenas, necesarias, importantes, porque me permiten, 1, desechar lo que me carga y lo que me está haciendo estéril. 2, tener un momento mayor de oración y de intimidad con Jesús.
3, purificar, crecer, madurar en el amor, en la fe, en la amistad, en la profesionalidad, en todos los ámbitos de la vida humana. Y 4, ¿para qué? Para ser fecundo, para dar fruto, fruto abundante. He venido para que tengáis fruto y vuestro fruto permanezca. Pues ánimo, que así sea, y así este director, este actor protagonista que es Cristo, y este guionista que ha diseñado una historia preciosa para ti, con escenas complicadas, te conceda disfrutarla, vivirla y dar testimonio. Ser fecundo, ser fruto abundante, esa es tu finalidad. Y uno es fecundo a base de podas y de crisis, benditas crisis. Gracias, Señor, por las crisis. Que así sea en nuestra vida.